y reciban un cariñoso, cordial y me atrevería a asegurar también caluroso saludo de sus hermanos de la Iglesia Manantial de Vida de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Quisiera leer para ustedes nuevamente el versículo 17 de la porción bíblica que acabamos de leer, que dice de esta forma: le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En la película y musical llamado El violinista en el tejado, Teddy le pregunta a su esposa Golde, ¿me amas? En 25 años de casados, nunca se habían hecho esa pregunta el uno al otro. Y la razón es porque su matrimonio había sido arreglado por la tradición en la que ellos vivían. Se habían conocido el día del matrimonio y aquí los tenemos entonces, a este marido preguntando de manera insistente a su esposa, ¿me amas? Y ella tratando de evadir la pregunta de diversas formas. Si lo pusiéramos un poquito más menos exacto, como sucede en la película, la mujer la primera vez le responde, has tenido tantos problemas, tu hija se ha casado, lo único que tienes es probablemente una indigestión. No, dice el marido. ¿Me amas? Le pregunta. ¿Estás loco? Le dice la mujer. Eso ya lo sé, lo que quiero saber es si me amas. Bueno, te he cocinado, te he planchado, te he lavado, he hecho muchas cosas. Sí, pero me amas, insiste el esposo. Soy tu esposa, le dice el marido. Sí, pero lo que quiero saber es si me amas. Y en el pasaje que leímos, el Señor hace la misma pregunta de manera insistente, y es digno de notar el énfasis que Él pone en cada una de sus palabras. Él no pregunta a qué iglesia asistes, no quiere saber a qué denominación perteneces, no está preguntando por el ministerio que llevas a cabo en la iglesia, tampoco pregunta qué tan exitoso has sido en los negocios o en el trabajo, ni siquiera pregunta de qué familia vienes. En realidad Él va directo al corazón, sin rodeos, le pregunta de manera bastante simple a aquel discípulo y a nosotros en esta mañana, ¿me amas? La persona a quien Él cuestiona de esta forma es ni más ni menos que Simón Pedro, que por cierto era el líder de aquel grupo de discípulos y a quien Él había escogido para iniciar la expansión mundial de la iglesia cristiana. Así como hoy en día vemos que los equipos escogen a su mejor lanzador para abrir la temporada, Pedro estaba designado para abrir la predicación del Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, las últimas acciones de Pedro no parecen evidenciar que Jesús y él estén en la misma página, que tengan en mente los mismos propósitos. Por el contrario, lo que encontramos es que
Pedro ha estado actuando más como Simón. Es decir, cuando él era un simple pescador y el Señor todavía no le había cambiado su nombre a Pedro, y en el pasaje anterior a este lo encontramos de regreso en la barca, allá llevándose a sus compañeros a pescar, y el Señor resucitado, sabiendo que su tiempo se está acabando con sus discípulos aquí en este mundo, se acerca a ellos y viene ante Pedro y le pregunta: ¿me amas? Pero bien pudiera él hacernos la misma pregunta a cualquiera de nosotros esta mañana, a quienes nos llamamos sus seguidores, pero que al igual que Pedro necesitamos de vez en cuando ser sacudidos, ser confrontados, y dentro de todas las cosas que a veces ocupan nuestro interés en nuestra vida de la iglesia, si realmente hemos encontrado lo que más importa, lo que el Señor nos va a venir a preguntar, lo que esta mañana Él quiere saber de ustedes. Hermano, hermana, ¿amas verdaderamente con todo tu corazón a este Señor que dio su vida y que resucitó para nuestra salvación? Lo primero que vamos a notar, amados hermanos, en este pasaje es que el amor es importante desde la perspectiva que el Señor se presenta en estos versículos, porque es necesario para reflejar un arrepentimiento verdadero de parte nuestra. Y es lo que está en juego en ese versículo 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Antes de que Pedro se quiebre, antes de que Pedro muestre su arrepentimiento, Jesús quiere saber si ese arrepentimiento fluye del amor que él tiene por él, Señor. Y la manera en que el Señor lleva a Pedro a esta confesión es muy ilustrativa de la manera en que él opera, y él espera que se desarrolle su relación con nosotros. En alguna forma, lo que tenemos en este pasaje es que Pedro parece estar malentendiendo la gracia del Señor. ¿De qué forma? Bueno, Pedro es consciente de que él ha cometido recientemente fallas garrafales, caídas estrepitosas, y lo que ha hecho al llevarse a sus compañeros al mar no ayuda en nada a limpiar su imagen, sino que le empeora. Pero él se acerca al Señor, que se ha aparecido ahí en la mar, y está con él conviviendo como si no hubiese pasado nada. Y en ese sentido él se convierte en el prototipo de muchos cristianos que, no importa los agravios que hayamos cometido en la semana contra el Señor, que nos olvidamos de las maneras que hemos atentado contra su gloria, que nos hemos olvidado de Él en muchos momentos de nuestra vida, y ya no digamos en la semana, tal vez haya sido el sábado en la noche anterior. Y sin embargo venimos a la iglesia, nos presentamos como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y por lo tanto no buscamos su perdón, la reconciliación, el arrepentimiento delante de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor tiene otras cosas en su agenda, así como lo hizo con Pedro, que para ese día tenía
planeado un desayuno con su amigo que lo había negado y traicionado, podríamos decir, el Señor se acerca a donde Pedro se encuentra en aquella mañana. Pedro ha regresado a la mar, al lugar donde Jesús lo conoció. Y el incidente es bastante similar al momento en que Jesús le hace a Pedro el llamado al apostolado. Una noche de estar en la mar infructuosa, sin pescados que mostrar de toda una noche y fatigados, simplemente no tienen más que perder las esperanzas de recoger algo. Y sin embargo, al igual que en aquella ocasión, el Señor se aparece, les dice dónde están los peces, ellos sacan una red totalmente llena, y cuando Juan se da cuenta que es el Señor y se lo dice a los discípulos, Pedro actúa de la manera acostumbrada. Inmediatamente se tira al mar y se va a ver al Señor como si no hubiese pasado nada. Pero el Señor nos muestra su gracia de manera abundante en este episodio, porque cuando los discípulos llegan, ya la brasa está puesta, el pan está preparado, simplemente los invita, traigan peces y vamos a comer. Pero después de eso, va con el discípulo al que él quiere confrontar. Y me gustó la versión que nuestro hermano estaba leyendo, porque precisamente parte de eso es lo que está en juego en este pasaje. El Señor va a preguntarle de manera insistente a Pedro, ¿me amas? Y él no le va a responder con la palabra que el Señor le pregunta. Como oíamos en la versión que él leía, él dice más o menos, sí Señor, te quiero. Pero ya en la tercera vez el Señor entonces le dice, ¿me quieres? Y aquí sí la traducción pudiéramos ajustarla un poquito. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿O me quieres? Pero pudiera ser más bien, Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y es posible. Lo que me interesa, sin embargo, en este momento señalar es que el Señor Jesucristo, al acercarse ante esta persona, bien hubiera podido enfocarse en el pasado de Pedro. Y en alguna forma sutilmente lo está haciendo. Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué has abandonado la tarea que te he encomendado? Pedro, y pudiera haberse enfocado en aumentar la culpa de su discípulo. Pero simplemente hace lo que Pedro hizo 3 veces. Así como Pedro lo negó 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces, Simón, ¿me amas? Es cuando Pedro se dobla y le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en nuestro caso, amados hermanos, cuando nos acercamos a la casa del Señor y nos acercamos en arrepentimiento, recordemos este incidente de Pedro. Ese arrepentimiento debe fluir del amor que tenemos por el Señor, no de las cargas, de las culpas que sintamos, sino del amor al Señor que en su gracia nos llama, nos invita y nos atrae de nuevo a su casa. En segundo lugar, el pasaje nos enseña que el amor es necesario también para revelar nuestras prioridades máximas. Vean el versículo 15. Cuando hubieron comido, dice el pasaje, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más
que estos. En realidad, en el idioma original esta es una frase bastante ambigua. Y muchos se han preguntado en realidad a qué se refiere. La palabra se puede traducir me amas más que estos, o se puede traducir me amas más que a estos, o a estas cosas que hay, los peces, las redes, la pesca. Es decir, Pedro, ¿a quién amas más? Y yo me inclino por la segunda opción. Aunque muchos comentaristas creen que Pedro se está refiriendo aquí, Jesús está haciendo más bien una comparación del amor de Pedro con el de los demás discípulos. Yo pienso que el Señor se está refiriendo más al ambiente al que Jesús o al que Pedro ha regresado. En otras palabras, ¿qué amas más, Pedro? ¿Me amas más a mí por sobre todas las cosas? ¿Me amas más que tu antiguo oficio? Y eso nos lleva a nosotros en alguna forma a plantearnos la misma pregunta esta mañana. ¿Cuántas cosas de nuestra vida tienen una mayor prioridad que el Señor? ¿De qué manera nosotros podemos venir de manera sincera y auténtica delante de Dios para descubrir verdaderamente si no hay algo que está ocupando el lugar que solamente le corresponde a nuestro Señor? Y pueden ser muchas cosas, y todas ellas son importantes para nuestra vida toda, pero lo que el Señor pregunta no es o quiere es que abandonemos esas cosas, sino si Él está por encima de ellas. Pensemos por ejemplo en el trabajo. Hay algunos que el trabajo se convierte en un Dios en su vida. Incluso hasta la familia puede convertirse en algo que nos distraiga de nuestra responsabilidad con nuestro Dios. Para los jóvenes pudieran ser los estudios que muchas veces los elegimos y nos sumergimos en ellos sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Y entonces nos preguntamos cuántas cosas de la vida diaria reflejan un compromiso mayor nuestro que el compromiso que tenemos y que le debemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Y hay una historia por allí, en los Estados Unidos, en el clásico de dos universidades de la misma ciudad. En un partido de básquetbol, el foro estaba completamente lleno. Y antes de iniciar el partido, sin embargo, entre un señor y una señora había la única butaca vacía en todo aquel lugar. Y el señor le hace comentario a la otra señora que qué extraño, con tanta gente que quería entrar a este partido, alguien no haya venido. Y la señora le dice, mire, es que esa era la silla de mi esposo. Nosotros compramos boletos para toda la temporada y esa es la silla de mi esposo. ¿Y por qué no vino? Dice, bueno, es que mi esposo ya murió. Dice, perdón, dice, lo siento. Pero ¿por qué no le dio el boleto a uno de sus familiares o a alguno de sus amigos? No, dice, todos ellos están en el funeral de mi esposo, dice ella, ¿no? Y es decir, la pasión, amados hermanos, por algunas cosas aquí en la vida puede distraernos de la prioridad máxima, que es nuestro Señor. Y no digamos, aquí también hay, ¿verdad?, pasión deportiva, pasión por muchas cosas. Y el Señor bien nos puede preguntar, ¿me amas más que mi equipo de fútbol favorito?
me amas más que esa gran oportunidad que pareces tener para trabajar ya todos los días de la semana. El Señor nos recuerda, el amor es necesario para revelar cuál es nuestra prioridad máxima. ¿Es verdaderamente nuestro Señor o son las otras cosas de esta vida, por muy importante que sean? Y en último lugar, el amor también es necesario para llevar a cabo un ministerio efectivo, para servir al Señor de una manera apropiada, para que lo que nosotros hacemos por el Señor verdaderamente sea, como dice la palabra de Dios, una ofrenda de olor fragante para nuestro Dios. Es por eso que el Señor en cada pregunta que hace y después de cada respuesta de Pedro le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. E independientemente de las posibles énfasis que esto pueda tener, a lo que el Señor quiere llevarnos, amados hermanos, es que nosotros debemos permitir que sea el amor a nuestro Dios el que nos impulse y nos motive a las tareas que nosotros desarrollamos aquí en la casa del Señor y fuera de ella, en donde nos toque ministrar a nuestro Dios. Cada uno de nosotros ha sido dotado por el Señor y llamado para realizar algún tipo de ministerio, por muy simple y sencillo que éste parezca. Pero nadie en la iglesia se debe quedar inactivo o simplemente aparecerse el domingo y no preguntar de qué manera me involucro en la obra del Señor resucitado. Pero ese trabajo, ese servicio debe fluir de nuestra pasión por nuestro Dios, del amor que tenemos por Él. El problema es que muchas personas en la iglesia llegan a trabajar, a operar ya con el piloto automático. Es decir, las cosas que hacemos las terminamos haciendo muchas veces por rutina o por compromiso, o en nuestra iglesia presbiteriana muchas veces porque las cosas son por votación y nos pusieron allí y no pudimos sacudirnos la elección. Lo hacemos más por compromiso que por la convicción, que por el amor que tenemos por nuestro Dios. Pero el Señor nos invita esta mañana al hablarle a Pedro de su ministerio, muy especial también, por cierto, que nosotros al colaborar en la vida de la iglesia, al participar en el reino de Dios, cada cosa que nosotros hacemos tiene implicaciones eternas. Por eso el Señor dice: alimenta, pastorea, apacienta. Pero tenemos que servir en la obra del Señor. Y todo ese trabajo debe estar impulsado poderosamente por el amor que el Señor Jesucristo nos llama a tener por Él. Y es que, amados hermanos, no podemos amar al Señor o decir que amamos al Señor y no encontrar qué hacer en la iglesia. Cuando nosotros amamos al Señor como Él espera que lo hagamos, vamos a encontrar una oveja que alimentar, vamos a encontrar un servicio que realizar, vamos a encontrar a un hambriento que alimentar, a un encarcelado que visitar, a un desnudo que vestir, como el Señor Jesucristo nos lo va a recordar en el día del juicio. Y nosotros nos debemos preguntar no solo cómo hacer estas cosas, sino de dónde debe fluir nuestra pasión para hacer estas cosas. Un billonario
había fundado varios hospitales allá en el sudeste de Asia, y visitando uno de ellos vio la manera tan terrible en que los hospitales estos operaban allá, y a una enfermera misionera que estaba limpiando a un ancianito sucio y ya maloliente por su enfermedad. Y el comentario de este millonario fue: yo no haría eso ni por $1.000.000. Y la enfermera le respondió: ni yo tampoco, ni yo tampoco. Vamos, hermanos, los sacrificios y los esfuerzos que cada persona hace por el Señor es porque, como el apóstol Pedro tuvo que reconocer, debe ser por amor a nuestro Dios. Y es entonces que el pasaje culmina de esta manera. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y después dice, y dicho esto, añadió: sígueme. Es decir, el Señor ha restaurado a su discípulo fugitivo. El Señor ha llamado al arrepentimiento, ha reenfocado la visión y ha llamado a un ministerio comprometido al apóstol Pedro. Pero también Él nos está llamando a nosotros que nos encontramos aquí esta mañana a responder a la palabra de nuestro Dios. Probablemente esta mañana hay alguno que se haya acercado al Señor con pesar en su corazón, con dolor por sus caídas y fracasos en su vida cristiana, y el Señor le hace sobre los brazos para que en arrepentimiento Él recuerde que hay suficiente gracia para nuestra vida. Quizá haya otros que necesiten reenfocar sus prioridades, que necesiten recordar que el Señor es la máxima prioridad de nuestra vida, y que si amamos algo más que al Señor, no podemos ser su discípulo. Y el Señor quiere reajustar esa visión, y lo quiere hacer con amor, el amor que Él nos ha mostrado, y una respuesta amorosa de nuestra parte. Quizá algunos estén sirviendo al Señor, pero ya hayan caído en la rutina y ya ni siquiera oren al Señor por el impacto que pueda tener el ministerio que ellos realizan en la vida de las personas, y necesiten ser recordados que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por este amor que el Señor a través de su Espíritu ha derramado en nuestros corazones. Pero también me atrevo a decir, es probable que esta mañana haya algunas personas, alguien que se haya acercado de manera indiferente al del Señor, y que ni siquiera ha llegado aquí con alguna expectativa de encontrarse con el Señor. Más bien ha venido como el apóstol Pedro, tratando de evadir al Señor o de esconderse un poco de Él, de que el Señor no le ponga ninguna atención esta mañana, y simplemente continuar su vida indiferente al llamado, a la obra de nuestro Dios, indiferente a lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Y para esas personas también el Señor nos recuerda que no hay lugar donde nosotros nos podamos meter. No hay playa o mar al que nos vayamos en el que podamos encubrirnos de la presencia del Señor. Y Él nos llama a todos para que de manera genuina prendamos la pasión por el Señor en nuestras vidas,
y podamos proclamarlo, servirle y deleitarnos en ese Señor que en su gracia nos recoge de nuevo, aún a pesar de nuestras caídas, de nuestros fracasos y de nuestros problemas. Todo lo que necesitas, sin embargo, amado hermano, es que el amor sea nuestra respuesta al Señor. Que Dios les bendiga, pues, amados hermanos.